Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Feliz año 2014, y decimos feliz de manera honesta, pero también con muchas preocupaciones que nos hacen tener, digamos, sentimientos encontrados, ya que, como bien saben y sabemos, el año ha terminado, el 2013, y ha comenzado el 2014 con múltiples violencias. Violencias que definitivamente están relacionadas al neoliberalismo, y de eso vamos a hablar sobre estas violencias y sobre sus diferentes dimensiones, desde lo personal hasta lo global. Y nuevamente queremos darle las gracias por escucharnos en este programa que es translocal desde San Juan, Puerto Rico, con Juan Carlos Rivera Ramos, este servidor, alias Juanqui, y Miguel Rodríguez Casellas en Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y compartiendo contigo, como expresaste, esos sentimientos encontrados. Obviamente queremos desearle felicidad a todo el mundo, queremos deseárnoslas a nosotros mismos también, pero se plantean las preguntas de siempre, o sea, ¿cuánta felicidad personal se puede tener cuando la felicidad colectiva o la de grupos en particular está siendo amenazada en estos momentos? Así que hay un poco de eso también de lo que vamos a hablar. Definitivamente. Quisiera hacer un paréntesis para invitarles a que nos dejen sus comentarios en nuestra página de Facebook de Puerto Crítico y también en la página de Bonita Radio. También queremos agradecer a Natalia Suárez por ser nuestra técnico. Gracias a ella, pues, el programa corre. Y nos han hablado de diferentes problemas en términos del audio. Quisiéramos también que nos dejen saber, y nosotros estamos muy dispuestos a seguir mejorando el programa en todas sus dimensiones. Y bueno, volviendo al tema, hay mucho de qué hablar. Y una de las cosas que tal vez me parece que debiéramos enfocarnos entre ellas es las violencias que se reflejan en los diferentes discursos que están saliendo. Vemos, por ejemplo, diferentes editoriales y diferentes escritos por economistas que de alguna manera le echan la culpa a todos, a todo el pueblo. Todo el pueblo, ahí estoy usando dos generalizaciones, todos y pueblo, que son bastante problemáticas. Hay un moralismo y un paternalismo que se reproduce en todos estos discursos que vienen desde arriba, como si las crisis, digamos en este caso la crisis del neoliberalismo, que es una crisis global, y tal vez valga la pena ver cómo eso se ha expresado en diferentes partes del mundo y las diferentes resistencias que se han desarrollado, fuera la culpa de las personas. Es decir, se ha utilizado mucho esta idea de la responsabilidad individual, el que no hemos ahorrado, el que hemos estado malgastando, siendo botaratas, y que ahora pues todos tenemos que dar de nuestra parte, ¿no? Poner de nuestra parte. Y se ha comenzado en esa línea con los maestros, algo que realmente ha sido particularmente violento, porque en época navideña, como son aquí las épocas navideñas, cerrando el año,
a los maestros, que es uno de los grupos más vulnerables y que más trabajo hacen desde la base, algunas personas hasta pues sufriendo bastante en sus lugares de trabajo y poniendo de sus propios bolsillos para poder trabajar, que le hayan quitado, digamos, que le hayan hecho un boquete en sus planes de retiro, pues es sumamente violento. Y un poco eso lo queremos conectar con las otras políticas públicas y reestructurales, digamos, toda esta reestructuración que se está haciendo, desde una plataforma neoliberal, que nuevamente es todo una terapia de shock, como le llamaría Naomi Klein, que se ejecuta en diferentes partes del mundo, con unos propósitos muy particulares. Y bueno, un poco por ahí lo dejo en el aire para que tú nos digas unas palabras, Miguel, y por ahí seguimos la discusión. Miguel, bueno. Pues mira, varias cosas. Sí, ¿me escuchas? Sí. Primero no, pero ya estamos de vuelta. Sí, te estamos escuchando. ¿Estamos? Sí. Ok, pues vamos a ver. Probando. Nuevo año. ¿Me estás escuchando? Exactamente. Mira, me preocupa, por un lado, una cierta crítica que se está asentando con respecto al moralismo como un problema, de que quienes critican o objetan medidas gubernamentales, o quienes critican, objetan, digamos, entendidos ideológicos o políticos con los cuales nos gobernamos de una manera u otra, que quienes criticamos eso de alguna manera lo estamos haciendo desde un podio moral o un sentido de supremacismo moral o una certeza dogmática de que, y vamos a hablar particularmente de que la izquierda tiene, digamos, agarrar la sartén moral por el mango. Sí. Y entonces ese tipo de crítica, que uno la escucha mucho, de momento tiende a desautorizar cualquier expresión contundente, cualquier certeza, por más provisional con la cual uno la esté articulando, bajo esa especie de relativismo o de consenso o de yo no sé ya ni cómo llamarle, de que pues todo puede ser deconstruido al infinito, todo puede ser invalidado al infinito, y que las objeciones pequeñas que se tenga a un sistema, pues en la medida en que comprometen el bienestar común, pues son objeciones antisociales incluso. Entonces, pues uno oye esto incluso hasta de gente inteligente, que es donde viene la cosa, la preocupación, sabes, que empieza a preocupar, de gente formada, digamos, de gente con experiencias de estudios académicos y demás. Ahí es que uno empieza a preocuparse, y esa línea, pues uno la tiende a escuchar también en algunos economistas, donde la democratización de la culpa es el mensaje pues que prevalece. Ahora todos somos culpables, ahora todos quisimos gastar más de lo que teníamos, y pues nosotros somos parte del problema. Yo tengo mi teoría en particular de dónde viene el sobregiro de Puerto Rico, y me gustaría emplearla quizás en otra intervención, pero ¿cómo tú lo ves, Juanqui? Bueno, yo de acuerdo contigo, este moralismo es muy preocupante, sin duda alguna. Uno. Dos, mira, me preocupa también, ya que tú hablaste de economistas y demás, mira, yo sí quisiera pues mencionar nombres en términos de grupos y organismos. A mí me preocupa, cada vez yo veo la necesidad de la creación, por ejemplo, de think tanks que sean de izquierda o progresistas, que sean críticos. Pienso en el único think tank que yo conozco que está súper activo en términos de economía, es el Centro para la Nueva Economía. Y a mí me parece un centro que ha sido bastante problemático en sus discursos, porque de alguna manera plantean una visión liberal desde una perspectiva, digamos, no sé si decir cultural, o digamos desde digamos que es una visión que quisiera humanizar, por llamarle así,
un neoliberalismo que ha sido y es sumamente violento, una fase sumamente violenta del capitalismo que hemos estado viendo en las últimas 4 décadas y que hoy, en estos días, en estos últimos años, pues ha entrado en crisis y estamos viendo cómo esa violencia se ha agudizado aún más en buenas partes del mundo. Y me preocupa porque aún grupos progresistas le siguen dando forward, digamos, a mensajes que lo que plantea es, otra vez, un poco ese moralismo de, bueno, un poco la responsabilidad individual que no se siguió, donde no hubo ahorros, donde hemos gastado, donde todo el mundo estaba supuestamente en fiesta, lo cual no es cierto. Hubo mucha gente que no estaba en fiesta, hubo mucha gente que protestó durante todos esos años que ha estado en neoliberalismo y que han estado ahí. Lo que pasa es que obviamente hoy, pues como le está tocando a todo el mundo, pues ahora se ve más clara la cosa. Pero me preocupa el que no haya una crítica más contundente desde, digamos, think tanks o grupos que no independientes que hagan investigación con una plataforma mucho más progresista y radical, si lo queremos llamar así. Para eso obviamente hacen falta recursos, hacen falta espacios que se le apoye y demás, pero yo creo que esos recursos se pueden movilizar de una manera u otra, ya sea a través de sindicatos, ya sea a través de centros, no sé si universitarios, porque estoy hablando más bien de espacios independientes, pero siempre hay 2 o 3 Friedrich Engels por ahí que pueden financiar a 2 o 3 investigadores e investigadoras para crear research, investigación crítica y profunda y que vaya en contra de estas plataformas neoliberales y no darle una cara humana a algo que simplemente es violento, profundamente violento. Sí, estoy de acuerdo contigo, Juanqui. Y con relación al Centro de Nueva Economía, pues mira, uno en su momento respetaba el hecho de que lo que parecía ser el trabajo de ellos era una mirada independiente, autónoma, a la cuestión, a las decisiones o a los formatos administrativos del gobierno. Desde una cierta certeza en los números o buscando desde el análisis, digamos, matemático, lo que parecía ser, pues, entender cómo estamos funcionando como país y las anomalías, las disfuncionalidades que se estaban acumulando dentro de ese país mal gobernado. Y parecía la postura del Centro para la Nueva Economía en su momento y en sus distintos reportes y un uso extraordinario de los medios de comunicación y de las relaciones públicas también, en el buen sentido de esa palabra. No estoy siendo aquí cínico para nada. Eso parecía refrescante en su momento. Porque pues era una mirada matemática para quizás superar los dogmatismos ideológicos, los extremos de izquierdas y derechas y sus relativas maneras de concebirse a sí mismas. Todo eso parecía muy bien. El problema que yo empiezo a notar aquí es que quizás, aunque su reacción y su estilo parecía ser o coincidir con los vaivenes académicos en que pues a lo mejor se abusó en un tiempo dado de la visión marxista o de los encuadres dogmáticos que pudieron haber nacido de ahí, y pues es posible que en ciertos círculos académicos intelectuales de economistas, pues de momento visiones menos condenatorias del neoliberalismo, menos quizás metidas en premisas o en preocupaciones de la izquierda tradicional, pues eso parecía a lo mejor hasta refrescante y radical, quién sabe, ¿verdad? Dentro pero hemos llegado a un punto donde es cuestionable entonces si esta fe en los números, esta certeza en la matemática, lo que está estimulando es un pragmatismo en las visiones y en las recomendaciones y en las adjudicaciones de culpa, como tú estabas mencionando aquí, y ese pragmatismo esconde lo que en efecto viene a ser un posicionamiento ideológico. Entonces, si los números y el uso de la estadística y de herramientas matemáticas supuestamente nos iban a salvar la ideología, pues quizás la mala noticia al final es que cuando uno escucha expresiones donde la culpa es democrática y todos gastamos mucho y todos tenemos que sentirnos mal y demás, y no hay adjudicaciones
digamos, específicas a poderes que sí tienen unas responsabilidades directas con las situaciones, ahí se pregunta uno si al final los números a donde nos llevaron es a otra laguna o otro estancamiento, digamos, de donde la ideología es la que manda y no necesariamente la ciencia que se nos estaba prometiendo para liberarnos. Y en eso sí estoy muy de acuerdo contigo, Juanqui. Son desacertadas esas expresiones y sí, uno ve a muchas personas que uno respeta dentro de discusiones de izquierda abrazarlas. Quizás porque hay un tono pues desolador de que se acabó esto, de que esto ya no funciona y demás, que pues que es contagioso, pero pues hay que mirar lo otro también, que es lo que se está diciendo detrás de ese tono demoledor de que esto se acabó. Habiendo dicho eso, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico y estábamos hablando en un tono, sí, de denuncia. Por otro lado, quisiera también, Miguel, hablar de unas propuestas que han salido en las redes sociales y que me parecen interesantes. Ha habido toda una discusión y no vamos a decir organizarse, pero sí una propuesta de comenzar a crear un tipo de frente para, cambiar la Constitución, para que entonces la parte de la Constitución que prohíbe o que hace que se pague la deuda, todas las deudas a los bonistas, se quite y se pueda entonces reestructurar la deuda. Está hablando del tema de que en caso de escasez de recursos, la prioridad del pago de las atenciones que el Estado tiene que de alguna manera atender o manejar, que sean las de los bonistas, las de los préstamos, las de los usureros, como yo prefiero llamarle, con toda la mala leche. Precisamente. Y me parece interesante, es algo que está empezando a correr. También es algo que me parece que quisiéramos darle espacio en este programa e invitar a las personas que están empezando a correr eso por Facebook y las redes sociales para que vengan e ir hablando de esas posibilidades, cómo hay diferentes maneras de trabajar con esto e ir resistiendo a este tipo de políticas neoliberales. Hay salidas. Y hay salida. Sí, y como bien dice, estos son planteamientos ideológicos y estos son políticas. Es decir, o sea, esto es algo político, no es meramente económico y ya. Y por lo tanto se puede cambiar. ¿Cuál es la prioridad nuestra? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué es lo importante para nosotros? Y que hay un contraste importante entre esta solicitud que empieza a ganar adeptos de enmendar la Constitución con relación a la prioridad de pago a los bonistas, contrasta esa postura con la del gobierno, que fíjate que cuando escuchamos que el gobierno se prepara para una degradación, fíjate que el gobierno para lo que se está preparando no necesariamente es para proteger los intereses de sus gobernados, sino se está preparando para ver que en un momento de crisis los bonistas sigan manteniendo su línea de pago. Sí. Y ahí está la decisión de mover todas las cuentas gubernamentales, incluyendo las de los municipios, al Banco Gubernamental de Fomento. O sea que si ponemos lo que el gobierno está haciendo versus la propuesta ciudadana de enmendar la Constitución, claramente
ahí hay dos visiones que no son reconciliables. Exactamente. Y entonces, claro, lo que preocupa es que el gobierno, no es la prioridad del pago a los bonistas, es que en medio de una crisis, ¿verdad? Que el gobierno, su prioridad a la hora de negociar decisiones de política pública, su prioridad está en los bonistas. No solo en el pago, lo del pago es la consolidación, digamos, del crimen. Está en que son los bonistas incluso, o sus agentes y representados, que serían las casas acreditadoras, sí, los que están estableciendo la política pública del gobierno, los que están gobernando, en otras palabras. Entonces, esto es una crisis de la democracia y quizás pues a la gente dice, esta es la izquierda siempre con sus lenguajes hiperbólicos y sus crisis y demás, eso es parte de su discurso, su canción, y así pues ciertas personas ningunean este tipo de diálogo, pero la realidad es que hay que llamarle por su nombre, es una crisis de democracia lo que estamos experimentando, y las crisis de democracia, oye, van a fomentar unas reacciones simétricamente contundentes a lo que se está planteando. Por ende, la protesta y la protesta con propuestas, porque no hay que escoger entre lo uno y lo otro como el gobernador planteó ayer. La protesta se convierte en una herramienta necesaria. Porque estamos hablando, señores, pues que en arroz y habichuela, las felicidades que nos estamos deseando para empezar el año y todas esos esfuerzos de buenacidad y de armonía y de paz y vamos a llevarnos bien, todo eso se va al piso en el momento en que el bienestar de un país se inclina a favorecer los intereses de una minoría que nos prestó dinero. Y de eso yo quisiera hablar también en algún momento, Juanqui, de quiénes son los bonistas, sí, y por qué, y claro, la otra pregunta que me interesa que abordemos aquí es de por qué el país y el gobierno tuvo que exponerse a un esquema de prestamismo como el que nos ha llevado a esta especie de pirámide de desolación, ¿ok? Hay que preguntarnos eso, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pedir prestado tanto? Porque es que como que lo estamos dando por hecho, de que es un tema de insuficiencia, y nos lo explican con mucho número, dentro de unas líneas muy pragmáticas, muy conoganzas, yo le llamo a eso. Yo quisiera hablar de un poquito de eso en algún momento, Juanqui. Fíjate, eso que dijiste de cómo la felicidad que le estamos deseando a todo el mundo de alguna manera se ve erosionada con estas políticas que se imponen y que nos imponen, es muy clave. Las solidaridades que vivimos día a día no vienen de la nada. Hay todas unas instituciones que nos ayudan a reproducir esas solidaridades. Y de repente todo esto se viene abajo con estas políticas que lo que están socializando, democratizando es la deuda y la culpa. Y de alguna manera también el miedo, porque de alguna forma hay un constante bombardeo ya por todos los medios y a cada rato en contra de la protesta, en contra de que aquí si se protesta lo que va a haber es una desestabilización brutal y que hay que acatar y hay que poner de nuestra parte. Y entonces se llega al extremo de básicamente atacar a los maestros porque se metieron en el hemiciclo a sentarse en la silla de los legisladores y entonces a estar usando amarillismo del duro porque un maestro se orinó o no se orinó, una maestra, no sé quién fue, en un zafacón, etcétera. De alguna manera, el que haya maestros metidos en la legislatura y se hayan metido ahí, yo creo que eso es una de las muestras precisamente muy simbólicas de cómo debe ser esto, de cómo hay que meterse precisamente a discutir y a debatir las ideas en esa supuesta Casa de las Leyes para que se consiga justicia y que se logren precisamente reproducir lo necesario para tener esas solidaridades día a día y esa felicidad que nos deseamos cada año. Por otro lado... Y lo otro que, sí, te iba a decir, Juanqui, un poco en esa línea, que sorprende la facilidad con la que se acepta la premisa ética de que para satisfacer el bien común es razonable afectar, intervenir en las condiciones de calidad de vida de un grupo.
O sea, en este caso, yo escucho muchas personas diciendo, pues, los maestros, ellos saben lo que tenían cuando se metieron a esa profesión, aquí todo el mundo tiene que ceder, y de momento el país parecería estar dispuesto, incluso en editoriales de prensa, a estar muy tranquilo, aceptando con fastidiar, y la palabra es con J, a un grupo, que tampoco son 3 gatos, estamos hablando de una clase grande de profesionales en Puerto Rico, afectarlos a ellos, disque para que el resto podamos seguir respirando bien. Y eso, o sea, se me hace, o sea, los niveles de perversión en aceptar esa ética de que podemos amputar a un componente de nuestro condominio social y sencillamente tirarlos a mondongo, a pérdida, eso para mí es que no entiendo, digamos, cómo puede haber tranquilidad emocional y una conciencia que permita dormir diariamente con tranquilidad cuando nosotros nos montamos en esa premisa. Entonces, y yo creo que de eso también habría que hablar. O sea, porque sí, estamos hablando mucho de autoritarismos morales de un lado y del otro y demás. Pues mira, hay un tema moral y ético aquí que es muy simple. O sea, hoy es el grupo de los maestros y mañana ¿quiénes van a ser? Vamos a empezar a amputarnos deditos del cuerpo social hasta que no nos quede el brazo. Sí. ¿Para qué? Porque no es para distribuir el bacalao y que vivamos todos mejor. O sea, la premisa ni siquiera es correcta. La razón es para tener una solvencia, para pagarle a unos bonistas y de paso ampliar el margen prestatario del país para seguir administrando un modelo basado en pedir prestado y repartir el bacalao entre contratistas, proyectos de infraestructura y una serie de mejoras, algunas necesarias, otras inventadas, que sencillamente tienen como propósito extraer riqueza. Porque de eso es que se está hablando aquí. De un aparato de extracción de riqueza basado en el préstamo bajo unas condiciones que si el país no tiene o no da la cara adecuada para recibir esas condiciones, pues esa línea, ese flujo de dinero desaparece. Ellos lo quieren hacer ver como que esto es un dinero que hace falta para mantener al gobierno operando. No, señores, esto es un dinero que para lo que se quiere es para repartir bacalao. Y vamos a hablar claro. Entonces, pues ahí es que yo voy. ¿Por qué estamos pidiendo prestado? Estamos pidiendo prestado porque necesitamos que ese dinero llegue a los inversionistas políticos. Y ese es un nivel de denuncia que yo creo que tiene que darse también. No escucho ese tipo de análisis en los medios. No estoy allá, lo reconozco, pero no escucho ese tipo de análisis en los medios. O sea, parecería que todo me lo quieren reducir a un tranque matemático, sin mirar el big picture que hay detrás de este esquema. Y a los periodistas que estén haciendo investigación y a los que tengan el tiempo, yo quisiera tenerlo profundamente. Hay que sí, si bien sabemos que esto es algo ideológico, que esto es algo parte del sistema en el que estamos viviendo, también hay que hablar de nombres y apellidos. Yo quiero saber quiénes son esos bonistas con nombre y apellido. Queremos saber en dónde están sus cuentas, en qué han invertido. Queremos saber también el rol de algunas personas, los banqueros, en todo este proceso, con nombres y apellidos, los de aquí y los de afuera. Porque todo eso hay que ponerlo y plantearlo y denunciarlo también. Con eso venimos en unos minutos a Puerto Crítico en nuestra segunda pausa. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera, alias Juanqui, y Natalia Suárez, que es nuestra técnico. Así es que, Miguel, estábamos hablando de estos nombres y apellidos que quisiéramos también saber, que es bien importante, hablar de todas esas personas que han estado invirtiendo y especulando en la crisis vamos a llamarlo así, del país. Sí, bueno, hay capitales locales sí,
que están envueltos en eso, pero obviamente la razón por la que somos noticia en foros económicos globales es porque estaba leyendo una proporción así como 2/3 partes, creo que de los fondos de inversiones en Estados Unidos pues tienen participación aparentemente en esa deuda nuestra y por ende pues un incumplimiento de parte de Puerto Rico pues tiene unos efectos sistémicos en ese gran mercado en Estados Unidos y pues por eso es que vemos al gobierno federal de momento interviniendo, dando recomendaciones como la de mover las cuentas al Banco Gubernamental de Fomento y ese tipo de cosas. O sea que hay sí intereses locales, pero principalmente son unos intereses pues norteamericanos los que están detrás de esto. Sí, y que nuevamente se ve claramente el colonialismo rampante, o sea, obviamente crudo, y a mucha gente ya no le gusta, lleva desde hace décadas ya, no le gusta hablar de colonialismo, eso lo ven como algo que está pasé y demás, pero es que señores, ¿cómo queremos llamarle a esto? O sea, esto es colonialismo duro, dentro claramente de un, llamarle así, el imperio mayor, ¿no?, del capital y el neoliberalismo, pero es colonialismo duro, en nuestra cara, burda, digamos al estilo antes de 1952, ¿no?, que ya viene. Y quisiera ir por esa línea, Juanqui, porque una de las... O sea, el colonialismo obviamente tiene muchas formas de manifestarse. Están las crudas, las que es en la cara, la que es imponiéndote un orden de las cosas que tienes que cumplir. Pero hay unas formas de colonialismo más sutiles que quizás son las que nos han metido en esta deuda nacional. Y es la imposición de unos estándares de calidad o de vida, o de cómo tenemos que usar nuestro territorio, cómo tenemos que organizarnos, cuáles son los requisitos infraestructurales que el país tiene que tener para que pues ese comercio norteamericano entre y se disemine por todo el país como lo ha hecho. En la imposición de esos estándares, de alguna manera, ahí es que se ve el colonialismo. Y claro, cuando el país no tiene la capacidad económica para pues cumplir con esos estándares, algunos son estándares incluso de ley, imposiciones vendidas bajo conceptos de salud, de calidad, claro, o de seguridad nacional y cosas así. Ese tipo de estándar lleva a que el gobierno de momento tenga que endeudarse o para cumplirlos por un lado, o sencillamente porque el votante en Puerto Rico empieza a ver su concepto de la calidad como persona, como familia, como comunidad, empieza a definirlo en términos de los lenguajes, de las exigencias, de las estéticas, incluso de Estados Unidos, y de cómo Estados Unidos usa su territorio y fomenta unos estilos y unas culturas y unos modos de existir socialmente. ¿Y qué pasa? Ahora el votante entonces le pide al Estado, le pide al gobierno unas cosas, y ese gobierno, en esa especie de chantaje electorero, pues se ve obligado a endeudarse para cumplirlo. Entonces, ahí es que yo digo, frente a ese escenario, a mí me molesta el señalamiento de nuevo de los economistas y del Centro para la Nueva Economía en este artículo reciente, de que pues la culpa es de todos, porque todos nos embrollamos y demás. Perdóname, aquí hay un hecho político importante. A nosotros se nos impuso un estándar norteamericano, sí, una manera de vivir en el territorio, correcto, una manera de desperdigarnos en el territorio, que requirió unas inversiones. Y esas inversiones de alguna manera también llevó a que el gobierno pida prestado y que el bacalao se reparta entre todas esas industrias de servicios que están a cargo de llevar el país a que cumpla con ese estándar de excelencia, de calidad, de seguridad, de salud, como quieran llamarle, que los Estados Unidos nos imponen. Excelente. El otro día aquí estábamos hablando de consumo y precisamente, ¿acaso no nos hemos criado por ojo, nariz y boca sobre... Bueno, nos han criado para comprar, para consumir, para gastar. Hemos seguido ese evangelio al pie de la letra. Bueno, yo recuerdo en el colegio donde yo estudiaba que allí no habían los posters dentro del salón de clase, eran de Chester Cheetos. ¿Tú te acuerdas de Chester Cheetos? Sí, habían seguro posters de Chester Cheetos y ahora yo me pongo a pensar, caramba, si es que nos criaron desde pequeño en el consumo. Entonces, ¿cómo tú vas a echarle la culpa
a la gente por qué gasta cuando por ojo, nariz y boca el evangelio aquí ha sido de libre mercado, de libre consumo, de consumir es básicamente vivir, etcétera, etcétera. Y con esto yo no quiero satanizar el consumismo, lo que sí quiero es demostrar cómo nos los han impuesto en muchas maneras y que no se puede estar ahora diciendo, todo el mundo lo que quería era gastar y ahora pues por no haber ahorrado estamos mal. No, pero Juanqui, mira si eso es cierto, que hasta la plataforma, la candidatura de Alejandro García Padilla al gobierno se dio desde su gran operativo de relaciones públicas de 4 años en la administración de Aníbal Acevedo Vilá como director de DACO. Sí. O sea, y de momento los operativos de García Padilla en temporada de Reyes, en el día de qué sé yo qué cosa, las intervenciones a negocios que estaban promocionando fraudulentamente sus mercancías y demás, ese tipo de intervencionismo de él como paladín defensor de los consumidores es lo que le dio a él un capital político, el poco que tiene o que tenía en ese momento, para lanzarse. Y yo recuerdo haber escrito una de mis primeras piezas en El Nuevo Día, bajo la columna Buscapié, era precisamente, yo le llamaba Daco Gobernador, y era cómo se perfilaba dentro de él como paladín de los consumidores, un nuevo concepto de ciudadanía, donde el ciudadano es desplazado por el consumidor, y el bienestar con el cual el consumidor analizaba su vida, su gobierno y sus relaciones con los demás, era el bienestar del consumidor. Y era una devaluación del concepto de ciudadanía, de lo que estaríamos hablando aquí. Entonces, en la medida en que la ciudadanía se medía en cuán buen consumidor uno era y el gobierno se medía en cuán vigilante y activo era o cuánto contribuía a hacer accesible el consumo ilimitado, o sea, en la medida en que ese era el nuevo contrato social que estábamos ratificando nosotros, las cosas definitivamente se están fastidiando. Entonces, ahora nos regañan por eso. Sí. O sea, ahora es el mangue, ¿verdad? Y entonces esta actitud de mangue colectivo, sin matizar, sin entrar en las consideraciones de discusión política e ideológica, correcto, definitivamente, o sea, es indignante. Y haría falta más voces en Puerto Rico que traigan de nuevo la discusión al big picture. Y sé que pues hay una resistencia a eso, porque hablar del big picture en Puerto Rico también se ve como que eso es una discusión ideológica, eso es académico, eso es allá la Torre de Marfil, aquí lo que necesitamos son propuestas concretas, o sea, y ya uno ve ese discurso alineado para pues malificar cualquier discusión ideológica que realmente trastoque y desestabilice los entendidos bajo los cuales estamos operando. Muy de acuerdo, y por ahí es que yo iba en esta idea del think tank, digamos. O sea, ¿cómo podemos, además de las redes sociales, además de la radio, además de las universidades, además de los libros que escriba cada quien cuando salgan cada X años, cómo se pudiera hacer algún tipo de intervención desde las diferentes intelectualidades, tanto públicas como académicas, en crear discusión, folletos, denuncias, no sé cómo sería, pero hay que organizar, digamos, este debate, esta denuncia, esta perspectiva crítica, este análisis ideológico, este contexto macro y también el contexto más personal, todo esto, y me parece que en parte, no sé si hemos sido lentos porque este gobierno, como bien sabemos, ha coaptado, o digamos, no sé si esa es la palabra, pero sin duda alguna ha sido un gobierno que tradicionalmente, y tal vez este año más que otros, este gobierno más que otros pasados, aunque no estoy seguro, ha contratado a personas que uno los cataloga como progresistas, no, vamos a llamarles de izquierda, o digamos con un pensamiento con un enfoque y con una preocupación grande con la justicia social, y eso no hay que negarlo. Digamos, en diferentes agencias ha sido así, también ha sido así no sé si también en Fortaleza y en otros lugares. Sin embargo, ha habido, no sé si eso ha creado un tipo de silenciamiento, un tipo de miedo a no meterse con sus amistades y demás. Y yo creo que es necesario, es muy necesario. Puerto Rico es un lugar muy chiquito, aquí nos conocemos
entre todos tal vez, no todos, pero si yo conozco a 3, esos 3 por lo menos conocen los otros 3, etcétera, y a veces por no tocar ronchas y por no caerle mal a alguien, no nos atrevemos a denunciar. Y es fundamental, o por no perder un trabajo, o porque se le cierren las puertas, etcétera, etcétera. Y es hora de denunciar, es hora de crear espacios de alternativa política, porque señoras y señores, compañeros y compañeras, camaradas, como usted quiera recibir el mensaje, lo que viene está comenzando y parece ser que va a ser muy violento, y si no estamos preparados, yo creo que nos van a pasar el rolo. Así es que eso es lo que me evoca, Miguel, lo que tú presentaste ahora mismo. Sí, no, estoy de acuerdo contigo y o sea, todos tenemos historias personales donde hemos sentido pues que pues, el participar de la denuncia o el participar de la conversación desde unas líneas quizás más duras, algunos le llamarán estridentes, de que eso de alguna manera no es bien visto y de que cuando se ejercita, digamos, esa operación crítica, que de alguna manera uno está poniendo en crisis los intereses de personas particulares, no estamos hablando de los grandes, estamos hablando, mira, mi familia, nosotros, los nenes que necesitamos este trabajo, y va a hablar, no te metas con eso, o sea, y empieza a formarse también una especie de presión de grupo que es tan represiva como cualquier brazo gubernamental que esté operando desde el poder, digamos, oficial. Y entonces pues, ahí tenemos un problema, ¿verdad?, para abordar desde lo social. O sea, cómo nosotros, respetándonos los derechos que cada cual tiene a ganarse la vida, de alguna manera, pues diseñamos un espacio ya no solo para articular diferencias y debates y críticas, sino para actuar políticamente, ¿sabes?, adelantando un proyecto, digamos, progresista, que es lo que no tenemos ahora mismo. Exactamente. No hay un progresismo articulado como proyecto de país en ninguna esquina. Entonces, lamentablemente, muchas veces también el mundo académico, y caramba, o sea, ahí pues uno tiene muchísimos afectos y cariños y gente que uno adora y respeta por trabajo responsable y serio. Pero a veces el mundo académico también ha entrado en una fase, digamos, de autocancelación, donde no dejan en sitio ninguna premisa provisional, ninguna certeza de trabajo, aunque no sea absoluta, con la cual poder asumir postura. Entonces se crea un centrismo apolítico, entre comillas, que es muy, muy peligroso. Entonces uno escucha el desfile de pensadores que uno ha respetado, particularmente de las corrientes europeas de la segunda mitad del siglo XX, y se usan estos pensadores para anular la acción, para relativizar cualquier opinión. Entonces, yo no sé, mi entendimiento de lo académico, del trabajo intelectual desde la academia, no es que todo tiene que ser instrumental para el cambio y demás, pero mi entendimiento de ese trabajo intelectual es otro. O sea, no puede ser que nuestra reacción ante las situaciones extremas sea la hiperrelativización de los conceptos, al punto de que no dejas ni la posibilidad de la acción, porque todo queda desacreditado o desautorizado a priori. Entonces, criticar eso también se considera un moralismo insostenible. Entonces, pues mira, ahí es que uno empieza a pensar en malas palabras, ¿verdad?, que no vamos a lanzar al aire, aunque podríamos, pero no sé, hay algo ahí de autoanálisis y evaluación que el universo académico tiene que hacerse, porque yo sí entiendo que el trabajo que desde la academia se puede hacer es importante. Sí. Y que los análisis, más allá de consensos facilones, de progresismo y demás, son análisis necesarios. Y uno quiere que esa gente esté activa, compartiendo, oye, sus diferencias también. De eso se trata. Pero, pues, a veces el silencio es más cómodo. Sí, en estas circunstancias. Esa crítica, digamos, la crítica total, a veces paraliza o se le tiene tanto miedo
uno hace la crítica, pero entonces se le tiene tanto miedo a la crítica hacia uno o a lo que uno dice, o tiene tanto miedo de decir cualquier cosa porque siempre puede ser deconstruido, cualquier cosa que tú digas se puede deconstruir en ese sentido, pues entonces no se dice nada, o se queda en silencio, o como tú bien dijiste, se queda en un centrismo que es aterrador, porque estamos hablando también de mentes y personas que por bien que mal tienen un tipo de carisma y tienen seguidores, y que influyen a generaciones de nuevos pensadores y pensadoras, y que de alguna manera pues afecta en la práctica política. Así que sí, yo creo que hay que... Yo quisiera, de alguna manera, uno de los sueños sería cómo poder, desde estos espacios, invitar a que se abran plataformas de discusión y diálogo, no solamente en el formato radio, sino en formato de mesas redondas, no solamente, sí, con académicos, pero no dentro de las universidades nada más, sino en espacios públicos, y donde haya unas discusiones sociales donde sí se dan y sí se han dado y han sido instrumentales para resistir estas políticas neoliberales en otros países como en Argentina, por dar un ejemplo. Regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicalista, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda. Regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia, y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, en San Juan, Puerto Rico. Y Miguel, yo no sé tú, pero también yo creo que es importante reconocer a aquellos políticos que sí resistieron en el momento de la verdad en la legislatura a votarle en contra al proyecto de ataque, digamos, al retiro de los maestros, y hay que reconocer esas 21 personas, y si no me equivoco, igual me puedo equivocar, estos son Manuel Natal, que lo tuvimos, el único que hemos tenido aquí en el programa como político, digamos, funcionando, también Maritere, el apellido se me escapa, creo que es Maritere, ¿verdad? Sí. Del Partido Popular. Y sin duda alguna también pues la representante del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. Así cierto, que, sí. Se dieron esas oposiciones, obviamente ahí vemos a un ejemplo clásico donde los contradiscursos invalidan a veces los logros. O sea, en el caso de Natal, que puede ser una interpretación correcta, no la debatimos del todo, es un voto que se da quizás para complacer lo que se percibe que es una de las bases importantes que él tiene como figura y como opción electoral, que es pues una izquierda o unos segmentos progresistas, y pues es un voto que se dice que no tiene un efecto real, que se da para quedar bien, en otras palabras, pero si no se acompaña de discursos, de intervenciones públicas y demás, pues es un voto que sí, no sirve para nada. O sea, por más que parezca que es solidario, pues y que sacó la cara y demás. Yo no estoy allá y no sé si él ha hecho expresiones públicas en la televisión, en la radio y demás, pero a mí me interesaría ahí, Juan, quizás ver quiénes de estos ejemplos que da, y sé que María de Lourdes ha hecho sus expresiones, pero los dos compañeros, digamos, del Partido Popular que están en esa legislatura, desconozco si han hecho expresiones públicas más allá de lo que hicieron, lo que dijeron o pudieron haber dicho allá en el piso, digamos, del Capitolio. Bueno, en el Maritere entiendo que sí.
no te puedo elaborar muy bien porque no desconozco todos los detalles, pero sí hablaba de la indignación, digamos, de lo erróneo, de la política que se estaba estableciendo y también la manera. Yo creo que los populares se concentraron mucho en el cómo se estaba haciendo, más que un ataque ideológico de manera frontal, ¿no? Con la perspectiva, en contra de la perspectiva neoliberal que ha asumido el partido. Pero la verdad es que son unos buenos puntos. Yo sí es que me parece importante es que algunas veces, sin quitar lo que tú has dicho, me parece fundamental, tenemos que seguir exigiendo que esos políticos no solamente le voten en contra, que pudiera ser un voto muy, no sé si utilizar esta palabra, porque al decir académico pues le estamos tirando a la academia, pero muy simbólico. Pero simbólico. Un voto simbólico. Sin embargo, si fue así, pues obviamente seguir presionándolos, ¿no? Y número dos, si no fue así, o junto al presionarlos, pues sí apoyarlos cuando hagan las cosas bien, porque a veces se nos olvida apoyar a esos que están allá arriba y lo difícil que se les hace poder estar en contra de lo que le están imponiendo por todos lados. Y no solamente los políticos, señores, los que trabajan en las agencias, ni hablar. Así es que yo creo que es bien importante reconocerlo. No sin dejar de criticar fuertemente. Otra vez, hay personas bien que podemos decir sin duda alguna que están comprometidas con la justicia social y que están trabajando en el gobierno de una manera u otra. Pero obviamente no hay que dejar la crítica frontal, sobre todo en estos tiempos en que las políticas neoliberales vienen con una violencia muy profunda en Puerto Rico. Miguel, nos quedan 2 minutos. No nos quedan 2 minutos, nos queda 1 minuto. 20 segundos, Miguel, y yo también. Y cerramos. Diablo, está difícil. Mira, yo creo que se abre un año con una ventana de retos importantes para Puerto Rico, sobre todo porque los entendidos que nos mantenían, digamos, en orden, en sitio, en una paz impostada, no están ahí ya, o la fragilidad ya ha trascendido y lo que estamos viendo es la ruptura en nuestras narices. Así que eso va a requerir otros conceptos, otros imaginarios políticos, otros instrumentos de comunicación, de participación y de debate y de acción. Y yo creo que hacia eso es que quizás tenemos que concentrarnos desde el lugar que sea en que nos toque hacerlo. Aunque uno esté metido en Tasmania y tú estés allá en Atorrey. Con los Tasmanians Devils en la casa, eso está bueno. Y yo digo también, estamos viviendo, como dirían distintos análisis, un proceso de acumulación a través de la desposesión. Y esto hay que resistirlo de diferentes maneras. Se está convocando a un tipo de referéndum, de urna social para cambiar la Constitución. Bueno, vamos a escuchar esas propuestas y vamos a organizarnos ya no solamente a una Constitución, como decían de por ahí, de estatus. Vamos a organizarnos a hacer una Constitución social, ¿no? Alrededor de una constituyente social, para que lo social y la justicia social sea el norte de nuestras políticas y no estas políticas neoliberales que al fin y al cabo son para acumular las riquezas de unos pocos a costa de los demás. Un abrazo bien fuerte, les damos desde Puerto Crítico, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.